Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Le decíamos en la semana que pasó que una elección del medio tiempo no cambiaba nada y que los candidatos mentían. Cuando un candidato decía que iba a haber más policía y demás, le dijimos no podrá poner ni siquiera un vigilante porque va a ser diputado de la Nación. Y efectivamente no ha cambiado nada. El gobierno nacional sigue siendo el frente de todo por 2 años más. Ahora, es notable como toda la clase política analizó el comicio de ayer, que dicho sea de paso fue muy bien organizado y en absoluta calma, donde todos se sienten ganadores. Si lo miramos desde el punto de vista de la democracia podemos coincidir, decimos que bien, todos se sienten felices. Ahora, la realidad es que las dos fuerzas mayoritarias que se presentaron, ninguna de las dos tiene la capacidad de tener quórum propio, ni en la Cámara de Diputados Nacionales y ahora tampoco en el Senado, donde sí perdió ese quórum propio que tenía el Frente de Todos. Y es interesante ver, ustedes saben que el Senado se cambia por tercios, es decir, en cada elección de cada 2 años se va cambiando un tercio del Senado, diputados cada 2 años cambia el 50%. Bueno, en realidad, este tercio es interesante ver a qué provincia les había tocado, porque allí quizás tengamos una idea de lo que ha pasado. Y ahí nos vamos a dar cuenta que solamente ganó el Frente de Todos en Catamarca y Tucumán. Y que después, ustedes saben que se eligen 2 senadores por el que gana y 1 por el que pierde, en muchos casos, ese 1 tampoco le pertenece al Frente de Todos, como el caso de Córdoba, que no se sabe si el senador Schiaretti va a votar para un lado o para el otro. Lo interesante de esta observación es ver entonces que en las provincias que se participó por senadores y que perdió el Frente de Todos fueron Córdoba, Chubut, La Pampa, donde se aspiraba ahí a cambiar la elección porque era raro que el peronismo perdiera en La Pampa, Mendoza, que por supuesto perdió, Santa Fe y los 2 triunfos mencionados, Tucumán y Catamarca. Ahora, ¿por qué es raro que haya perdido en La Pampa? A lo mejor no es raro. A lo mejor hay que saber que los pampeanos hace mucho tiempo tienen un problema con la provincia de Mendoza, que le corta agua de un río, que le pidieron varias veces al gobierno nacional que litigara sobre ese tema y no lo hicieron, que lo dejaron a Berna dando vuelta políticamente sin considerar la gravitación que podía tener. Es decir, a lo mejor hicieron lo que hacen los porteños unitarios, miraron hasta la General Paz. Pero bueno, ya pasó. Y entonces ahora Cristina Fernández tendrá que ingeniársela cuando llame a sesión para lograr el quórum. Tendrá que convencer a 2 senadores más de los que no son del otro lado para poder ver si forma o no el quórum para sesionar. Bien, dicho esto, ¿qué cosa pasó entonces? Que perdieron la mayoría en el Senado de la Nación. La mayoría que le daba quórum propio. Siguen teniendo mayoría en senadores, pero no le alcanza para el quórum. Y entonces, en la Cámara de Diputados, siguen teniendo mayoría, pero no le alcanza para el quórum. Por lo tanto, el Congreso Nacional no puede formar quórum, ni la oposición de Cambiemos, ni el Frente de Todos. Requieren de las otras fuerzas que tienen legisladores. ¿Quedó claro esto? Bien. A partir de allí, podemos entonces analizar qué es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, donde hay un empate técnico sobre 35 diputados nacionales que fueron a la provincia de Buenos Aires, va a poner 15 el Frente de Todos y 15 Cambiemos, los otros para las otras fuerzas, los liberales y la izquierda. Y la verdad, es interesante saber que en el Senado de la provincia de Buenos Aires, que tenía el quórum propio, el Cambiemos, lo perdió. Y está empatado.
Es decir, que tampoco tiene quórum ahora, como tenía Cambiemos en el Senado, sino que se revirtió la elección en la provincia de Buenos Aires de senadores, que era un objetivo claro. Pero ¿saben qué ocurrió? Perdieron diputados. Y entonces, tampoco tienen el quórum en diputados. Por lo tanto, en la Nación y en la provincia de Buenos Aires, ninguno tiene quórum propio. El gobierno, en la provincia de Buenos Aires, sigue siendo del Frente de Todos, el gobierno nacional sigue siendo del Frente de Todos. ¿Se acuerdan que yo les dije? No cambia nada. En los consejos deliberantes hubo algunas variaciones, algunos que habían perdido en las PASO ganaron y remontaron, después le vamos a dar unos datos, y viceversa, otros que habían ganado perdieron. Por ejemplo, remontó la elección en San Martín, que se había perdido en las PASO, y ganó el Frente de Todos en San Martín. Es interesante ver estos aspectos, pero no he escuchado a ningún periodista, a ningún analista, a ningún político preocuparse porque casi otra vez el 30% no fue a votar. Y aquí hay una llave secreta para las elecciones presidenciales, porque ese 30% no sabemos cómo está compuesto. Sería bueno poderlo analizar. Luego con los padrones se puede hacer eso. Saber si el 30% está compuesto por mayores de 70 años que no fueron a votar, que no están obligados. Saber si está compuesto por menores de 16 a 18 que no están obligados, porque eso sería una lectura. No están obligados, no fueron. La otra lectura, saber si había gente obligada por edad a votar y no fue. ¿Y qué es lo que varió? Votó un 5 o 6% más. Se movieron los intendentes. Y por eso en la provincia de Buenos Aires la elección terminó empatada. Si se movían un poquito más, se revertía y ganaba el Frente de Todos. Se movieron lo necesario, para no perder ellos la mayoría de los consejos deliberantes. Ahora, esto tiene otra lectura también, que son las propias internas del Frente de Todos, porque Cambiemos no ha aumentado el caudal de votos, al contrario, en algunos lugares lo bajó. Y la pregunta del millón es, ese 30% que no fue a votar, ¿votaría por Cambiemos? No, seguramente que no, porque todos los de ese lado fueron a votar. ¿Y por quién votaría? ¿Votaría por el Frente de Todos? ¿O al revés? ¿O ya votaron antes por el Frente de Todos y todavía siguen sin estar convencidos porque el gobierno no ha demostrado cumplir con lo que se había ofrecido en el comienzo, más allá de la pandemia, más allá de todas las excusas que querramos usar o poner, y se siga reservando esa gente que no fue a votar, el decir, bueno, si hacen estos 2 años lo que no hicieron y prometieron, seguramente iremos y votaremos. Si es así, olvídense que las presidenciales están muy lejos para Cambiemos. Ahora, si no es así, no lo sabemos cuál puede ser el futuro del país. Pero lo que ha ocurrido es que toda la prensa, absolutamente toda la prensa que instaló el gran triunfo que iba a haber de Cambiemos, estaba girando en torno a la provincia de Buenos Aires, que es el secreto, la llave maestra de esto. Y ya no sabían ayer cómo presentar la cosa, porque cuando hacen este análisis que le estoy haciendo, saben que la verdad es que no cambió nada. Y por lo tanto, si no cambió nada, veremos qué está dispuesto a hacer el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Provincial, y cada uno de los respectivos ejecutivos para ver cómo se desarrolla el futuro. Hubo solamente un problema climático en Entre Ríos, mucha lluvia, en Formosa, donde había ríos de agua, en el Chaco, que llovió mucho también, y donde Capitaní perdió resistencia, por ejemplo. Interesante dato. Y entonces también habría que ver, por ejemplo, que en Quilmes se recuperó el gobierno municipal y ganó la elección, como decíamos antes, San Martín, por supuesto ganó Matanza y demás, después le voy a dar los datos, pero lo interesante de esto que estamos viendo es lo que le habíamos dicho en la semana. Se eligen concejales, consejeros escolares, se eligen legisladores provinciales, nacionales, no cambia nada.
Bueno, en realidad sí, en Santiago del Estero se votó gobernador y ganó Zamora. Y entonces cuando uno ve lo que pasa y lo que ocurre, donde el liberalismo logra ser tercera fuerza, es interesante observarlo porque hay un montón de pibes jóvenes que consumen un producto que vende estos muchachos, donde le dicen que ellos son una cosa distinta de la nueva política, que no van a transar con la nueva política, y resulta que venían de una reunión con Macri. Pero todo esto se va a saber y va a depender no de la oposición, sino pura y exclusivamente del oficialismo. Si Fernández se decide a usar el poder que le dieron en las elecciones presidenciales, si hace lo que tiene que hacer, o si seguimos transformando esto en grandes observadores y comentaristas. Porque me parece que ya terminó el tiempo de hablar y hay que pasar a la acción. Ayer el presidente decía que los invitaba a todos a la Plaza de Mayo para el día 17, Día del Militante, para que seguramente escuchen su discurso y demás. Ahora, es muy interesante, porque si la CGT tomó la decisión de estar en la calle, si los movimientos sociales estuvieron de acuerdo en acompañar, y todos van a estar en la calle el 17, es un aviso claro, absolutamente, hacia ojo con lo que quieran hacer en el Congreso Nacional, con el apoyo de cualquier sector, para intentar siquiera cambiar alguna de las conquistas que costó mucho tiempo, mucho sacrificio y mucha pelea. Así que veremos qué pasa el 17, veremos si se hace, veremos cómo lo hacen, veremos de qué forma ocurre el episodio, pero lo cierto y lo real es que ayer el presidente festejaba como un triunfo. Y la verdad yo le podría decir que está bien porque la derrota no fue tan amplia como algunos imaginaban. Pero a esta altura de la soirée, maquillaje no, Fernández, maquillaje no. Porque la verdad es que Cristina quedó tocando la campanita y va a tener que hacer un tremendo esfuerzo para lograr dar quórum y un tremendo esfuerzo para conseguir las leyes. Ahora, presidente, hay algo que se llama DNU, y eso se puede usar cuando se utiliza el poder popular que le dieron en las elecciones presidenciales.